depresión y cáncer. Casi le robamos la ponencia. Buenos días. Depresión y cáncer. Ya voy a ser vencido. Lo sé. Ya voy a ser vencido. Lo sé. Contra la noche saturada de estrellas, nada puede mi cólera. Germán Pardo García. Es un comienzo muy fuerte. No hay nada que no esté estructurado por las leyes del lenguaje. Es en la segunda mitad del siglo XX cuando las técnicas de biología molecular permiten examinar directamente el DNA y las alteraciones en la replicación del mismo. Alteraciones que suceden con mucha frecuencia, a modo de lapsus, equivocaciones en la lectura y escritura de los cromosomas replicados. En condiciones normales, las células hijas que portan un material genético alterado y mutado son retiradas de la circulación y destruidas por el sistema inmunitario. Sin embargo, hay situaciones donde este sistema de defensa no funciona adecuadamente. Todo un conjunto de avances ha permitido afirmar que el cáncer es fundamentalmente una enfermedad genética. Diversas alteraciones, ya sean mutaciones recesivas, dominantes, reacoplamientos del DNA, mutaciones puntuales, pueden alterar la función bioquímica de los genes afectados. Destacan los oncólogos que el cáncer no es una enfermedad hereditaria en la gran mayoría de los casos. Las alteraciones genéticas asociadas a tumores son casi siempre de tipo somático, es decir, se adquieren durante la vida del individuo y no por herencia. Repito, las investigaciones de biología molecular confirman que el cáncer es una enfermedad genética, generalmente no hereditaria. El tumor se debe a la expresión y expansión clonal de una sola célula progenitora que ha sufrido una lesión genética, de modo tal que podemos afirmar que los tumores son monoclonales. Estos avances de la segunda mitad del siglo XX fueron posibles porque la técnica es concomitante a los progresos de la teoría. No se trata tanto de la prolongación del ojo del investigador, sino de la ideología que lo habita en el proceso de investigación, siendo fundamental conocer qué concepto de tiempo nos trabaja. Por ejemplo, cuando se piensa depresión y cáncer, el microscopio es una representación auxiliar. Y para poder pensar lo psíquico, que no es una localidad, sino una temporalidad, es preciso aceptar que lo psíquico no es representable, así como se acepta que hay 3 grupos de genes de gran relevancia en los procesos cancerosos, o que solo hay una libido y no se puede perder. Aceptemos que hay un momento de investigación y otro de exposición que se abrochan en una escritura de la que se podrá realizar una lectura científica. La investigación trabaja con un tiempo discontinuo,
no lineal, un tiempo de salto y ruptura, con recurrencia, solo posible de ser leído por aprecoup, de modo tal que la interpretación produce el hecho. Sin embargo, en el momento de la exposición, algunos científicos no tienen en cuenta el mismo concepto de tiempo y realizan una descripción lineal, continua, un transcurso fenomenológico asentado en una relación de causa-efecto que incluye un espacio, una localización. Manejan un tiempo real, aristotélico, cuantificable y disparado desde el pasado, de lo que se desprende que el investigador está incluido en el proceso de la investigación. Depresión y cáncer. Develar algún misterio del hombre. ¿Qué otra cosa es una ciencia? El presente se produce y es desde el presente producido por la interpretación que se historiza el pasado. La interpretación es a nivel del lenguaje y no de la palabra. Para poder articular depresión y cáncer es necesario tener en cuenta el sistema inmune. Continuemos la oncogénesis para poder pensar la implicación del sistema inmune y la depresión presente como una ecuación en el mecanismo etiopatogénico del proceso de enfermar del cáncer. La replicación del ADN ocurre en la fase S, síntesis del ciclo celular. Cada cromosoma es copiado con alta fidelidad en un proceso que involucra un gran número de enzimas. En este proceso, el ADN de doble cadena es desenrollado y cada cadena individual es usada como una plantilla para la producción de la cadena complementaria. El resultado final es la producción de dos copias idénticas del material genético. Los cromosomas replicados contienen dos cadenas idénticas de ADN que se mantienen juntas hasta que son separadas hacia el final de la mitosis. Durante la replicación pueden ocurrir errores, de los cuales resultan cambios en la secuencia de los nucleótidos de los cromosomas. Si estos cambios ocurren dentro de los genes, estos pueden alterar la función de la célula. Las células humanas han desarrollado varios mecanismos para corregir los errores de este tipo, pero no son perfectos. Estos errores, lapsus, pueden ocurrir durante la replicación del ADN, lo que lleva a la generación de células con genes mutados. Y las acumulaciones de las mutaciones pueden llevar al desarrollo de cáncer. Las células cancerosas se encuentran a menudo en división rápida. Esta fase del ciclo celular es el punto de actuación de los agentes quimioterápicos. Pero es diferente hablar de medicamentos, fármacos, que hacerlo de medicación, que incluye lo psíquico. Es diferente tratar lo visible que escuchar lo latente. Por ejemplo, hay tres grupos de genes de gran relevancia en los procesos cancerosos. A. Los oncogenes, cuya activación anormal o excesiva en la célula puede conducir a la transformación cancerosa. B. Los genes supresores del cáncer, cuya expresión normal inhibe el desarrollo del genotipo canceroso. Y por último, los genes llamados moduladores, que determinan propiedades tales como la invasión, la metástasis o la capacidad de generar una respuesta inmune. Se sabe mucho de genética molecular. Sin embargo, los investigadores de la ingeniería genética se preguntan: ¿cómo es que oncogenes civilizados se convierten en enemigos internos?